Tal mis hermanos? Buen día. Pues les saludo ya en este lunes 8 de noviembre del año 2021, en el que continuamos, pues bueno, ayer iniciamos la semana 32 de tiempo ordinario y hoy le damos continuidad. Durante prácticamente un mes estuvimos en la primera lectura entre semana meditando la carta a los romanos. La terminamos el sábado. Esta semana vamos a meditar el libro de la sabiduría. La primera lectura está tomada del capítulo 1, versículos del 1 al 7, o sea, iniciando este libro de la sabiduría. Y en el Evangelio seguiremos con Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En la primera lectura, el libro de la sabiduría, algo muy notorio en este libro, que fue escrito antes de Cristo, obviamente, alrededor de 50 años antes de Cristo. Este libro se presenta la sabiduría a veces como si fuera una persona, la personaliza porque hace ver la importancia de la sabiduría. Y en este primer capítulo, en este inicio del libro, nos deja pensar, mis hermanos, sobre todo hoy en la actualidad, sobre cuál es la verdadera sabiduría. Parecería que hay dos sabidurías, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Pero realmente, mis hermanos, si analizamos bien lo que dice este pasaje, realmente sabiduría solamente hay una, es la sabiduría de Dios. Lo otro es la inteligencia. Recordemos cómo en días pasados hablaba del administrador infiel y que era lo que decía, que parecía que alababa, que el Señor alababa la inteligencia o la astucia que tenía este administrador para hacer cosas malas y para su propio beneficio. Pero dejamos claro que no era que las alabara, sino que simplemente Cristo lo que quería dejar ver era eso, cómo nosotros somos muy inteligentes para cubrir nuestras maldades o para buscar nuestros propósitos contra cualquier cosa. Y eso no es sabiduría. Eso es simplemente inteligencia y inteligencia mal utilizada. Incluso nosotros muchas veces buscamos hacer ejercicios que nos ayuden a desarrollar más la inteligencia o tomamos en algunas empresas hasta se envían a cursos. Todos somos inteligentes. Aquí no se trata de decir que hay personas que no sean inteligentes, solamente que ya como lo hemos visto cuando hablamos de los dones, pues Dios no nos da en la misma medida a todos, porque ni la necesitamos, mis hermanos, porque realmente lo importante, como hemos meditado, más que la inteligencia, más que ser inteligentes, es aplicar la sabiduría. Y esa la aplicamos cuando buscamos a Dios. En un principio, este libro habla de la sabiduría y como que va dirigido, orientado hacia aquellas personas que gobiernan. Dice aquí como en el principio, amen la justicia ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él. O sea, la sabiduría no hay que desarrollarla, hay que buscar a Dios. Hay que pedir que sea el Espíritu, que de hecho este es un término que nosotros ya una vez recibido a Cristo y una vez después de Pentecostés, el Espíritu Santo se vuelve protagonista de la historia de salvación y protagonista de nuestra vida. Pero en este libro de la sabiduría, que es antes de Cristo, ya habla de la sabiduría. Dice, la sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Claro, porque el inteligente, el que engaña a su mujer y se da las mañas, como decimos, para que no se dé cuenta, el que hace fraude en el trabajo y mueve y firma cosas para maquillar las estadísticas, el que roba, en fin, por más que use sabiduría, realmente, como dije hace un momento, es inteligencia mal utilizada. Y el Señor busca que nosotros realmente, más que ser inteligentes, busquemos la sabiduría. Sobre todo, esa sabiduría que solamente el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a encontrarla. En el Evangelio de Lucas hoy nos lleva a meditar sobre tres cosas: el pecado, el perdón y la fe. Y nos deja claro Lucas que nosotros somos pecadores. Ya lo hemos meditado, la naturaleza del hombre es una naturaleza frágil, tendiente al pecado. Por eso dice
Dice aquí, Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Aquí nos volteamos, o sea, una cosa es que tú caigas en el pecado por tu misma situación frágil, otra cosa es que vivas en el pecado y otra cosa peor es que tú seas ocasión de pecado para los demás. Fíjense qué tan duro es el juicio para aquellos que sean ocasiones de pecado para los demás. Porque dice palabras duras que menciona aquí. Dice, aquellos que sean ocasión para pecado para los demás, más le valía amarrarse una piedra y aventarse al fondo del mar. Así de duro será el juicio, mis hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La segunda reflexión que nos invita es hacia el perdón. Nos enseña a tener un corazón generoso que nos lleve a perdonar hasta 7 veces al día, dice aquí aquel que nos ofende. Más adelante va a poner más dura la situación cuando Pedro le pregunta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, hasta veces hasta 7 veces. Y Jesús lo dice hasta 70 veces 7. Realmente la misericordia no es algo que se negocie y que diga te doy ahorita tanta o ya se me acabaron los perdones que te iba a dar. El perdón es siempre, porque el Señor Jesús te perdona siempre. Solamente basta que llegues con un corazón arrepentido. Y el tercer punto que nos invita es la importancia de la fe. Dice, si ustedes tuvieran fe, porque obviamente cuando Jesús les dice esto, pues los apóstoles pues, se asustan, dicen, oye, es mucha la exigencia y solo no podemos. Entonces les dicen, Señor, aumentanos la fe. Esta es una buena enseñanza para nosotros. A veces los que estamos más cerca de Dios, como nos dicen algunos, los que estamos de alguna manera en algún ministerio cercano al Señor, creemos que ya la tenemos ganada por eso. Y sin embargo tenemos que siempre seguir buscando incrementar nuestra fe en el conocimiento del amor de Dios, que es en donde lo podemos encontrar. Y dice, el Señor le contesta, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decirle a este árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecerá. No es que literalmente vaya a suceder, mis hermanos. Está bien claro que a lo que se refiere es que hay muchas situaciones de la vida, enfermedades, pérdidas de ser querido, situaciones muy duras para nosotros que con nuestras propias fuerzas no las podremos soportar. Es la fe la que nos mueve, es la fe, la fe en Cristo, en saber que realmente todo lo que nos pasa, sea bueno o incluso malo, abona para nuestra salvación. Todas las cosas van bien para aquellos que aman al Señor, dice la palabra. Entonces hoy, mis hermanos, estamos invitados como dice la primera lectura, a amar la justicia, a buscar la sabiduría, a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Ese es el que nos va a dar la fuerza para perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Es aquel que me va a dar la fortaleza para luchar en contra del pecado y sobre todo es el que va a aumentar nuestra fe, porque con fe todo se puede lograr. Con dudas, con inseguridades, nunca vamos a avanzar en el camino de la salvación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que estén bien, que tengan una semana muy productiva y sobre todo llena del amor de Dios. Cuídense mucho.